Bueno, buenos días. Mi nombre es Gustavo Ferraris. Soy investigador en nutrición de cultivos y fertilidad de suelos. Y en la jornada de hoy vamos a compartir una presentación, una serie de videos, ¿no? Donde vamos a desarrollar el tema sobre aspectos relevantes del manejo de nitrógeno y manejo de inoculantes en el cultivo de soja. En primer lugar, describiendo la importancia que tiene el cultivo de soja, el nitrógeno, digamos, en el cultivo de soja. Este es un estudio, un trabajo realizado a la par en Argentina y en Estados Unidos, donde estudia, ¿no es cierto?, cuáles son las variables más importantes para la construcción del rendimiento del cultivo de soja. Y lo que podemos ver es que hay una alta correlación, tanto en Iowa, ¿no es cierto?, sobre un grupo grande de cultivares como en Zavalla, en el centro-sur de Santa Fe, del rendimiento del cultivo con la fijación, o sea, con el número de granos por metro cuadrado, pero también, digamos, hay una relación directa, ¿no es cierto?, con la producción de biomasa total, y como último factor, pero que sin embargo tiene el mayor grado de correlación, o sea, el R cuadrado más alto, la captura de nitrógeno. Bueno, el 94% del rendimiento está explicado, digamos, por la captura de nitrógeno en Estados Unidos y el 81% en soja en ambientes de distinto nivel productivo. De modo tal, digamos, que para poder construir un cultivo de alta productividad es necesario, eh, podemos ver que las curvas no encuentran un plató, fijar y acumular la mayor cantidad de nitrógeno posible. Estos son trabajos realizados por nuestro grupo a través de varios años de experimentación, donde se correlaciona el rendimiento con la acumulación de distintos nutrientes. Entonces podemos ver de que hay un R cuadrado de prácticamente un 93 más de un 93% entre el rendimiento y la acumulación de nitrógeno en el cultivo de soja, produciendo 14,7 kilos de soja por cada kilo de nitrógeno acumulado. También hay una correlación, digamos, con el caso del azufre, aunque esta es de una magnitud un poco menor, un R cuadrado de 0,71% entre rendimiento y acumulación de azufre, con digamos, una eficiencia de uso de 281 kilos de soja por cada kilo de azufre. Y finalmente también encontramos una asociación con fósforo, que explica el 95% del rendimiento, acumulando 209 kilos de soja por cada kilo de fósforo. De todos modos, digamos, entonces vemos que fósforo y nitrógeno son prevalentes y que son los que tienen mayor grado de ajuste con los rendimientos, ¿no? La correlación entre rendimiento y absorción de nitrógeno y fósforo es de un 93 y un 95%, de modo que no podemos concebir un cultivo de alto rendimiento, tanto sea de primera como de segunda, sin una alta absorción de estos dos elementos fundamentales, cada uno, ¿no es cierto?, con sus singularidades. Aquí vemos otro trabajo, ¿no es cierto?, también publicado en la revista Plant & Soil en el año 2017. En este trabajo se separa ambientes, digamos, de alta y de baja productividad. Los ambientes de alta productividad tienen un rendimiento de 5.834 kilos por hectárea, y los ambientes de baja productividad, o en este caso no sería tan baja, pero bueno, podemos decir una productividad media o un poco inferior, y tienen 4.674 kilos de nitrógeno, kilos de rendimiento por hectárea. Y digamos la particularidad que tiene, una de las singularidades que tienen estos ambientes de más alta productividad es que se caracterizan por una alta absorción de nitrógeno, mientras que los de media productividad tienen una absorción de nitrógeno más baja. En ese grupo de altos rendimientos y alta absorción de nitrógeno, el 71% de nitrógeno absorbido proviene de la fijación biológica, mientras que en los de media productividad y baja absorción de nitrógeno, el 67% de nitrógeno proviene de la fijación. Es decir, en los dos casos, de ambientes de alto y de medio rendimiento,
la mayor parte del nitrógeno proviene, ¿no es cierto?, o es derivado de la fijación biológica del nitrógeno, ¿eh? Pero cuanto más alto sea el rendimiento del cultivo, mayor, digamos, es la importancia y la participación de la fijación biológica como mecanismo de provisión de nitrógeno a ese cultivo. ¿Cómo podemos caracterizar una buena nodulación? O sea, ¿cómo podemos identificar un cultivo, digamos, que está bien nodulado y que está con la capacidad para tener una buena provisión de nitrógeno a las plantas? Bueno, digamos, aquí hay una descripción, digamos, escrita y también gráfica de lo que haría precisamente a una buena nodulación. Y aquí esta primera foto, digamos, creo que ilustra lo que sería una raíz deseada. Nosotros no necesitamos tener cientos de nódulos, que en algunos casos podrían llegar a ser pequeños, ubicados en las raíces laterales. A veces vemos plantas hipernoduladas, pero con nódulos pequeños y dispersos, y eso no sería la característica de una buena nodulación. Es suficiente con que tenga 15 a 20 nódulos por planta, ¿no es cierto? Incluso hasta 10 podrían configurar, digamos, una buena nodulación que satisfaga las necesidades del cultivo, pero importa mucho también la calidad de esos nódulos, ¿eh? O sea, es importante que sean concentrados en los 10 primeros centímetros de la raíz principal, donde el flujo de carbohidratos proveniente de la fotosíntesis es mayor y asegura, digamos, un buen desarrollo y una buena funcionalidad. Además, ¿no es cierto?, de esos nódulos totales que acumula la planta, es importante que más del 20% se encuentren en el cuello de la raíz por una cuestión de dominancia apical. Digamos, no es lo mismo que esté en la raíz principal en posiciones más extremas o en las raíces laterales que si lo estuviera precisamente en el cuello de la raíz. Es muy importante también, digamos, un buen tamaño de esos nódulos, porque la proporción de tejido nodular sobre el peso total del nódulo va a ser mayor, digamos, cuanto más grandes y cuanto de mayor diámetro son esos nódulos. Es importante, digamos, una de las variables que más correlaciona con la fijación de nitrógeno y con rendimiento es el peso total de nódulos, ¿no? Y es interesante que por cada planta haya más de 300 miligramos de nódulos. Otra cuestión muy importante, ¿no es cierto?, es que eh, precisamente del total de plantas que están establecidas a lo largo de una línea o de un surco, más del 80% estén noduladas. En general se considera que una planta está nodulada cuando tiene más de 3 nódulos de color rojo, funcionales. Y nosotros podemos ver de que si tomamos, por ejemplo, dentro del surco diferentes plantas y observamos una nodulación, aquellas que no tienen nódulos en general son plantas dominadas, de mejor desarrollo y de muy baja productividad, ¿no? Y por último, ¿no es cierto?, que los nódulos tengan, digamos, un color rojo. Eso indica la presencia del pigmento leghemoglobina, ¿no es cierto?, y indica que ese nódulo es funcional, se está trabajando en fijar nitrógeno para el crecimiento de la planta, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos estas características, ¿no es cierto?, de un número medio de nódulos, bien ubicados, de tamaño grande, ¿no es cierto?, y con la coloración tan característica que indica la funcionalidad, sabemos de que hemos logrado una buena nodulación y auguramos tener una buena productividad. Ahora, ¿qué rol tiene la inoculación en aquellos cultivos que ya, digamos, han sido o están establecidos en ambientes agriculturizados y que tienen tradición de varios años de siembra de soja? Donde sabemos que hay una población naturalizada que, digamos, va a estar aportando a la fijación de nitrógeno. Bueno, y para eso nosotros hemos realizado, o si seguimos realizando durante varios años, experimentos de potencial de rendimiento, donde, ¿qué hacemos? Digamos, una fecha temprana, tradicional de fines de octubre, primeros días de noviembre, o una fecha tardía de segunda, digamos, ¿no? De los primeros días de diciembre, establecemos un cultivo de soja, al cual, digamos, le incorporamos todas las tecnologías, es decir,
usamos una variedad nueva, digamos, con genética iPro, con STS, donde, digamos, para darle mayor amplitud y versatilidad de uso de herbicidas y, digamos, de protección contra insectos, y ponemos en juego todos los factores de producción, es decir, fertilización, inoculación, uso de fungicidas. Y estudiamos a qué nivel de rendimiento puede llegar ese cultivo, ¿no? Y luego contra ese vamos restando tecnologías y vemos cuánto rendimiento hace, cuánto hacen bajar los rendimientos, ¿eh? O sea, por ejemplo, sacaríamos lo que sería el genotipo con resistencia a insectos, sacaríamos el gen o las características, digamos, de tolerancia a sulfonilurea, o sea, compararíamos una variedad de STS con una que no lo es, bajamos la densidad, sacamos la fertilización, sacamos la inoculación, sacamos el uso de fungicida y vemos cuál es el salto de rendimiento entre un cultivo en el óptimo y un cultivo que prácticamente no tiene ninguna tecnología, solamente ponemos la semilla en el suelo. Y vemos que en soja de primera, tanto en soja de primera como en soja de segunda, están en el orden de los 1.100 kilos por hectárea la caída de rendimiento cuando precisamente le sacamos toda la tecnología, lo cual constituiría una especie de brecha de rendimiento, ¿no? Esa brecha de rendimiento, nosotros es aproximadamente un 20%, si nosotros lo calculamos sobre el rendimiento máximo, en el cultivo de soja de primera y alrededor de un 25% en el cultivo de soja de segunda, que es lo que otorga la tecnología comparando un cultivo de máxima producción frente a uno de baja productividad. Ahora, ¿cuánto explica, ¿no es cierto?, la nutrición dentro de esa brecha? Si nosotros sumamos lo que sería el uso de nutrición con fósforo, azufre, micronutrientes y la inoculación, vemos que aproximadamente un 50%, entre un 50 y 60% de esa brecha está explicada por factores nutricionales. Y dentro de ello la inoculación, o sea, un cultivo en el óptimo, ¿no es cierto?, que recibe toda la tecnología, versus uno que, digamos, también está en el óptimo, pero que solamente le sacamos la inoculación, tiene una caída de rendimiento que está en el orden de 214 kilos como promedio de varios años, ¿no?, en soja de primera y 287 en soja de segunda. ¿Por qué es mayor en soja de segunda? Bueno, porque son ambientes más empobrecidos de nitrógeno debido al consumo del cultivo de trigo previo y a la alta relación carbono-nitrógeno que se encuentra en el suelo, producto, ¿no?, de la descomposición de los residuos de trigo, ¿no? Bueno, nosotros vemos que a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, estas respuestas, bueno, han ido, digamos, manteniéndose estables, ¿no es cierto?, desde el primer año hasta el año 8, en lo que tiene que ver con las tecnologías relacionadas con la nutrición. O sea, no es que vaya variado significativamente a lo largo del tiempo, sino que están más o menos en esos valores, digamos, del orden de los 200 a 300 kilos por hectárea. Si esto lo queremos ver en un universo un poco más amplio, lo que podemos encontrar es que esta es una revisión hecha por el proyecto inocular, o sea, a partir de experimentos realizados en las últimas 5 campañas, o sea, con la tecnología actual, donde aquí se relaciona, digamos, a través de diversos experimentos de campo, el rendimiento del cultivo sin inocular respecto del rendimiento inoculado. La línea blanca diagonal implica la bisectriz 1 a 1, esto significa que todos los puntos que están sobre esa línea son puntos de igual rendimiento, es decir, rinde igual inoculado versus sin inocular. Los que están a la derecha rendiría menos el inoculado respecto del testigo, y los que están a la izquierda, al contrario, rendiría más el inoculado respecto del testigo. Y, digamos, la pendiente, digamos, de la relación ajustada indica el porcentaje de respuesta. Esto indica entonces que tendríamos como respuesta media actual un 5% de incremento por el uso de la inoculación en ambientes que tienen historial de soja previa, con un R cuadrado del 91%, o sea, una tendencia, ¿no es cierto?, muy robusta y muy consistente a tener incrementos por el uso de inoculante, aún en ambientes con antecedentes de soja y poblaciones naturalizadas en el suelo.
Es importante nosotros también no solamente ver la respuesta a la inoculación, sino también tener en cuenta aquellos factores que están asociados a una alta respuesta al uso de inoculantes, ¿eh? Porque muchas veces podemos encontrar situaciones a campo donde no se ven demasiada respuesta, donde el productor duda, y aún en experimentos hechos en condiciones controladas podemos tener casos de no respuesta. Muchas veces no se debe a una falla de la tecnología per se, sino, digamos, a factores asociados que dificultan el establecimiento de los nódulos. Este trabajo, ¿no es cierto?, de José Luis Rotundo, explica en alguna medida cuáles son los factores que favorecen la respuesta, cuáles son aquellos que, y favorecen la nodulación precisamente, cuáles son aquellos que eh, por el contrario, deprimen la nodulación y cuáles tienen un efecto neutro. Podemos ver que, por ejemplo, el uso de micronutrientes específicos como cobalto, molibdeno, la buena disponibilidad de fósforo, la buena disponibilidad de potasio o una alta tasa de fotosíntesis, que en definitiva es el intercambio de CO2, eh, y la respiración, digamos que sería sinónimo del crecimiento, la tasa de fotosíntesis, están asociados positivamente con una buena tasa de fijación. Por el contrario, las altas temperaturas, el estrés hídrico y sobre todo el anegamiento son situaciones extremadamente contraproducentes que perjudican la nodulación, ¿eh? A esto podríamos agregar otros factores, como por ejemplo problemas físicos de los suelos, las compactaciones, luego que también es algo que perjudica notablemente la nodulación. Entonces puede ser que nosotros hayamos inoculado bien, con un producto de buena calidad, en una condición cuidada, pero que alguno de estos factores, digamos, esté limitando, digamos, la expresión del mismo. Para la región pampeana argentina, encontramos que, por ejemplo, las bajas disponibilidad de fósforo, los problemas físicos en los suelos, el déficit hídrico, ¿no? Y en algunas situaciones puntuales en anegamiento, son frecuentes restricciones y limitaciones a este proceso de fijación biológica de nitrógeno. Acá tenemos otra cuestión que también suele ser una limitante externa a la fijación de nitrógeno, que es el grado de acidificación de los suelos. Este es un trabajo presentado este año en Brasil que muestra que, por ejemplo, el número de nódulos, el peso de nódulos, ¿no es cierto?, estuvo muy relacionado con el hecho de que en suelos bajo una profunda acidez se use, digamos, cal para remediarla, corrigiendo el pH o no, ¿no? Nosotros no estamos en la situación de Brasil, nuestros suelos son más de características templadas, más cercanos a la neutralidad, pero vemos un proceso de acidificación como consecuencia de, por un lado, la exportación de bases y por otro lado, el uso intensivo de fertilizantes nitrogenados y azufrados. Por lo tanto, nosotros es para prestar atención, ¿no? Cuando los suelos empiezan a bajar de pH 5,5, 5,4, bueno, podemos llegar a empezar a tener limitantes a la fijación de nitrógeno, producto de ese proceso de acidificación. Una pregunta también que nos podemos hacer con frecuencia es si se justifica la fertilización nitrogenada mediante el uso de fertilizantes químicos en el cultivo de soja. Hay diversos trabajos, especialmente realizados en Estados Unidos, en ambientes de altísimo rendimiento, de 6.000 kilos para arriba con frecuencia, muchas veces con riego, que señalan que la soja podría estar limitada por nitrógeno y que con la inoculación sola podría no alcanzar y existir cierta respuesta al uso de fertilizantes químicos, como es el caso de la urea. Sin embargo, en trabajos muy recientes que hemos hecho nosotros, como en la última campaña, aún en ambientes, evaluado en ambientes de baja fertilización fosforada o de alta fertilización fósforo azufrada, nos demuestran que si comparamos el uso de urea con, en este caso, dos tipos de inoculantes bajo dos ambientes de fertilidad inicial, digamos, si bien aparece, digamos, como cierta tendencia a tener algún tipo de respuesta al uso de urea, comparado con un testigo, y a veces en comparación con
los inoculantes, nosotros podemos ver de que estas diferencias, ¿no es cierto?, son muy sutiles, no son estadísticamente significativas, es decir, están dentro del error experimental, y si uno compara el costo del uso de una fuente química comparado, ¿no es cierto?, con la inoculación, podemos ver que son costos diametralmente opuestos y que podemos obtener altos rendimientos muy cercanos al techo del ambiente usando adecuadamente los inoculantes. De modo, ¿no es cierto?, que yo creo que es la práctica más beneficiosa y la que debemos implementar para asegurar la provisión de nitrógeno al cultivo. Un uso intensivo de fertilizantes, por ejemplo, ureicos, traería también, digamos, otros problemas asociados, como por ejemplo seguir acentuando la acidificación, además de que el costo, digamos, sobre todo en este momento, los fertilizantes están en un precio tan elevado, sería prácticamente prohibitivo. Vamos a ver que, por ejemplo, el uso de 200 kilos de urea por hectárea, en este caso, ¿no es cierto?, estaría en el orden de cercano a los $180 aproximadamente, mientras que, digamos, el uso de inoculantes está en menos del 10%, ¿no es cierto?, de ese valor, en algunos casos incluso no llega ni al 5%. Pero los inoculantes que proveen bacterias fijadoras de nitrógeno basadas en Rhizobium no son la única tecnología disponible en la actualidad, sino que, digamos, en primer lugar en gramíneas y actualmente también en el cultivo de soja, es común, digamos, que el Rhizobium japonicum, que es la bacteria encargada de la fijación simbiótica de nitrógeno en soja, sea acompañado de otros microorganismos, ¿no? Dentro de los cuales podemos encontrar algunos muy tradicionales, como es el caso de Azospirillum brasilensis, Pseudomonas fluorescens, y también emergentes, otros emergentes, como puede ser el caso de Trichodermas, Bacillus, Beauveria, ¿no es cierto? O sea, géneros que tienen funciones específicas. Estos microorganismos, digamos, no son una introducción, sino que naturalmente están presentes en la mesófera, y que aún bajo una condición natural, sin inoculación, producen un montón de efectos beneficiosos para las plantas, como por ejemplo la fijación libre de nitrógeno, complementaria a la fijación biológica, la mineralización de formas orgánicas, la solubilización de elementos que no están disponibles, particularmente nutrientes poco móviles. Dentro de los procesos indirectos, producen, digamos, una gran cantidad de respuestas favorables, ¿no es cierto?, como la producción de hormonas, factores de crecimiento, y también la protección contra distintos patógenos, actuando como biocontroladores. De modo que tienen, digamos, una eh, proporción importantísima de los procesos favorables que se dan en los suelos son responsabilidad precisamente, ¿no es cierto?, de estos microorganismos. Y aquí vamos a hacer un breve raconto, ¿no es cierto?, de lo que ha sido esa evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Tradicionalmente, pues, como ya estuvimos explicando hasta ahora, los microorganismos han sido introducidos como tratamiento de semilla, dando prevalencia a las bacterias, y algunos de los más importantes han sido con el objetivo de lograr fijación simbiótica con la familia de las leguminosas, Rhizobium japonicum en soja, y otros microorganismos de la familia de Rhizobium, en otras especies, digamos, de esta familia botánica, y también el efecto de fijación libre y promoción de crecimiento dado por Azospirillum brasilensis. Pero también hemos encontrado, o tenemos disponibles, solubilizadores de fósforo, como es el caso de el género Pseudomonas, hongos de Penicillium, y también, ¿no es cierto?, las micorrizas tienen también una tradición y las podemos encontrar dentro de los inoculantes. Una reciente, digamos, aparición, y con muchísima fuerza, ¿no es cierto?, es el uso de los biocontroladores, dentro de los cuales podemos encontrar sobre todo el género Bacillus, como Bacillus subtilis, Bacillus amelocofaciens, y también muchas otras especies dentro de este género. Es frecuente también la integración de estos, de más de uno de los microorganismos, buscando efectos complementarios, como en el caso de Pseudomonas, que sería más bien un solubilizador de fósforo y un biocontrolador en parte,
con el efecto de promoción de crecimiento y fijación de nitrógeno de los azospirilos. En este sentido, los laboratorios le han encontrado la vuelta, digamos, los medios de cultivo para lograr compatibilidad y supervivencia, ¿no es cierto?, cuando se integra más de un género microbiano, ¿no? También podemos encontrar digamos, aplicaciones sobre canopeo, que es un desarrollo que a nivel de investigación está muy fuerte en la actualidad, donde muchas veces no se aplica el microorganismo vivo, sino metabolitos de la degradación microbiana. Entonces, la descomposición de estos microorganismos aporta a la planta enzimas y hormonas, vitaminas, minerales, sustancias que son fungistáticas, ¿no es cierto?, y aún proteínas insecticidas que de alguna manera favorecen a la planta o tienen un efecto de protección, ¿no es cierto?, contra diversas adversidades. Y vemos, ¿no es cierto?, también que hay una gran cantidad de desarrollos futuros, ¿no es cierto?, o mejor dicho, son desarrollos quizá actuales con perspectiva, ¿no es cierto?, de salida al mercado futura a un corto plazo, que es la aplicación de microorganismos sobre fertilizantes, algo que nosotros estamos ya evaluando a nivel de investigación, donde vemos que, por ejemplo, hay microorganismos que degradan polímeros, que permiten una liberación controlada de los fertilizantes. Hay otros microorganismos que se pueden aportar sobre el fertilizante, que son solubilizadores de nutrientes, o que permiten la fijación biológica de nitrógeno. Microorganismos para aplicar sobre la urea que inhiben la enzima ureasa, haciendo, digamos, que se reduzca la volatilización, o también sobre fertilizantes fosforados, algunos que, digamos, disminuyen la fijación y aumentan la solubilidad. Y también, digamos, hay microorganismos que se están empezando a agregar sobre productos químicos, en los cuales, por ejemplo, hay algunos que pueden llegar a acelerar la degradación de herbicidas, que pueden tener un efecto de carryover sobre los siguientes cultivos que no son selectivos, o también degradar metabolitos en los suelos para evitar, digamos, que subdosis de los mismos no vayan produciendo resistencia. De modo que tenemos una variedad muy importante de, digamos, de desarrollo, con una potencialidad enorme, ¿no es cierto?, y que nos lleva a decir que actualmente estamos viendo solamente una parte, ¿no?, de el enorme potencial que tiene la biología de suelos para incrementar los rendimientos. Bueno, hecha entonces esta presentación, vamos a ahora a tratar de desarrollar algunos conceptos que también son complementarios y que hacen al uso de los inoculantes, ¿no? Entonces, algunas de las inquietudes frecuentes que nosotros recibimos en permanentes consultas y en las cuales tratamos de difundir en nuestras comunicaciones, digamos, de extensión, son, por ejemplo, en primer lugar, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de un inoculante? ¿De qué estamos hablando, ¿no? Y bueno, un inoculante podemos decir que es un sustrato que provee, digamos, dentro de su contenido un ente biológico, ¿no? Siempre que hablamos de inoculante vamos a estar haciendo referencia a la presencia de seres vivos. Por este motivo es muy importante las condiciones de manejo de los mismos, el hecho de mantener las cadenas de frío, la cuestión de inocuidad, la protección contra la luz ultravioleta, teniendo en cuenta que muchas veces esos microorganismos son bacterias, que básicamente es una bolsita de agua, digamos, una bacteria es una bolsita de agua, entonces tenemos que prevenir sobre todo la deshidratación, y que, digamos, cuando se encuentra dentro del inoculante, ese microorganismo está, digamos, en un medio de cultivo que es amable para su supervivencia, y nosotros debemos utilizar con frecuencia la semilla como un transportador a su medio natural, ¿no es cierto?, que es el suelo. Entonces, cuando sacamos ese sustrato, digamos, o sacamos el microorganismo de ese sustrato, y lo tratamos de llevarlo al suelo junto a la semilla, es un momento crítico para ese microorganismo, porque la desecación, la deshidratación, el contacto con altas temperaturas y la luz ultravioleta
fácilmente, ¿no es cierto?, podría provocar su muerte y la pérdida de funcionalidad, ¿no? De modo que digamos, el tiempo reducido entre el proceso de inoculación y la siembra, el uso de protectores bacterianos, el cuidado, digamos, ¿no?, de tratar de no exponerlo a la luz o a altas temperaturas, son aspectos muy relevantes para el éxito de la práctica. ¿Y por qué usamos inoculante y por qué es importante inocular el cultivo de soja? Bueno, porque en general, digamos, todo aquel suelo agrícola donde con anterioridad se ha estado sembrando el cultivo de soja, por supuesto que tiene una carga bacteriana que es capaz de nodular el cultivo, pero esa carga bacteriana, esas bacterias, digamos, no están seleccionadas por su infectividad, o sea, por su capacidad de nodular y por su efectividad, que sería, digamos, la aptitud para fijar nitrógeno, sino que, digamos, están seleccionadas por su capacidad de supervivencia en el suelo, donde con frecuencia entonces van adoptando formas de mayor resistencia, pero de menor capacidad de fijación. Cuando nosotros introducimos bacterias, digamos, al suelo con un inoculante, estamos llevando microorganismos que están seleccionados precisamente por su capacidad de fijación, de modo tal que las tasas con que logran hacerlo frecuentemente son superiores a aquellas que tienen los microorganismos del suelo. En cuanto a qué debemos tener en cuenta para lograr una buena inoculación del cultivo de soja, yo creo que algunos de estos factores ya los estuvimos mencionando: la selección de inoculantes de alta calidad, probados, que han sido desarrollados a través de experimentos regionales hechos por entidades independientes. Me parece que es un paso trascendental para una adecuada segmentación del mercado. Sabemos que tenemos productos de variada calidad. También el uso, digamos, de los mismos con las condiciones que mencionábamos de cuidado de los inoculantes, tenerlos a la sombra, tratar de no exponerlos a la luz ni a altas temperaturas y sembrar lo antes posible, es algo que hace que ese pasaje, digamos, desde la condición de vacío, digamos, el sustrato donde viene el inoculante hasta el suelo, que sería el medio natural del microorganismo, sea lo más rápido, ¿no es cierto?, y lo más amigable posible. El hecho de usarlos con acompañantes, como puede ser el uso de fungicidas que estén probados por su coexistencia en el laboratorio, es decir, que el laboratorio que nos provee un inoculante y fungicida haya evaluado adecuadamente su compatibilidad, es otro aspecto muy importante. Y también cuando nosotros vamos a tener una distancia entre el tratamiento y la siembra, es importante la adición de un buen protector bacteriano. O sea, para facilitar la práctica, podríamos llegar a estar anticipando el tratamiento de semilla un periodo predeterminado, que podría ser 7 días hasta 15 días, pero eso debe ser testeado y debe ser hecho con inoculantes especialmente preparados para esa preinoculación. En cuanto a las características que describen, digamos, a lo que sería un buen inoculante, yo creo que un inoculante tiene que tener una alta carga bacteriana a la fecha de vencimiento, estar probado, digamos, con un largo tiempo, ¿no es cierto?, desde la fecha de elaboración hasta esa fecha de vencimiento, lo cual nos va a estar dando idea de la estabilidad que tiene esa formulación para poder, digamos, almacenar, poder conservar, digamos, una buena población viable. También, digamos, tiene que tener ese inoculante, por supuesto, la calidad de la formulación, la calidad de los componentes, es un aspecto sustancial, ¿no? La adición, como decíamos, de un protector bacteriano para los casos de preinoculación, o aún, digamos, en los casos de que no se realice preinoculación, siempre es una garantía, ¿no es cierto?, de
una alta supervivencia, y el resto de los acompañantes, ya sean promotores de crecimiento o sean fungicidas, deben haber sido testeados, ¿no es cierto?, por su compatibilidad. Todo eso nos va a asegurar tener un alto título bacteriano a la fecha de utilización y que ese inoculante y esas bacterias que estamos proveyendo sean efectivas y exitosas en la fijación de nitrógeno. La respuesta a la inoculación como promedio, podemos decir, y ya como mostramos, es de alrededor de un 5% en ambientes agriculturizados con antecedentes de cultivo de soja. En aquellos casos en que no hay antecedentes de soja previa, es mucho mayor, pero desde luego, ¿no es cierto?, que esa situación es muy poco frecuente encontrarla. Prácticamente todos los ambientes con aptitud agrícola de Argentina tienen historial en el cultivo de soja. Sí podríamos encontrar en otras especies, como por ejemplo las legumbres de invierno, la situación de que no tengamos un antecedente de cultivo de soja, porque son, digamos, más ocasionales, por diversas razones, porque son muy sensibles a los hongos de suelo, entonces tiene que haber cierta rotación. Entonces, como la siembra, por ejemplo, estas legumbres de invierno es más ocasional, entonces en general la respuesta que se obtiene a los tratamientos de inoculación es bastante superior a la que vemos en soja. En cuanto a la distribución y el porcentaje de respuesta en distintas regiones y distintos ambientes productivos, lo que podemos ver en general es que la respuesta a la inoculación tiende a hacerse máxima, por un lado, en ambientes de alto rendimiento, donde la demanda de nitrógeno es mayor, por otro lado, en suelos que son un poco más frágiles, por ejemplo, suelos más arenosos, con, digamos, una mayor variabilidad térmica. Eso hace que la población bacteriana naturalizada tienda a disminuir respecto de otras que tienen una mayor estructura, una textura más fina y tienen mejor capacidad de supervivencia. Si uno se va, por ejemplo, hacia la región norte del país, respecto de lo que sería el sur o el sudeste de Buenos Aires, podemos encontrar que hacia la región norte tenemos en general cultivos de mayor rendimiento, contenidos de materia orgánica más bajos, por lo tanto, digamos, ofertas naturales de nitrógeno menores, y eso implica en general que tengamos mayor respuesta, ¿no? O sea, la zona núcleo, la zona litoral, norte del país, en general encontramos mayores niveles de respuesta que en el sur, digamos, de la región pampeana, dado por los rendimientos y por esa menor disponibilidad de nitrógeno. Por otro lado, también lo que encontramos es que la tendencia actual a una intensificación en la rotación de cultivos, donde afortunadamente ya la soja no es el cultivo prevalente, sino que los sistemas están en rotaciones con gramíneas, y el antecesor común pasa a ser maíz, por ejemplo, y ya no sorgo, y ya no soja, es sobre soja. Eso favorece notablemente la respuesta a la inoculación, producto de que la relación carbono-nitrógeno de los suelos aumenta, entonces los ambientes están más limitados en nitrógeno, y por otra parte, tenemos, digamos, mayores productividades, lo cual hace que también nosotros tenemos una mayor demanda de nitrógeno. Si nosotros comparamos, por ejemplo, la respuesta a la reinoculación entre distintos países, como por ejemplo Argentina versus Estados Unidos, en Estados Unidos los nitratos residuales son mayores, producto del mayor uso de nitrógeno que tienen el maíz respecto de la Argentina, y la soja también, digamos, por una cuestión de latitud, es de algo menos de rendimiento. Por este motivo, digamos, es menor la respuesta a la inoculación que tienen respecto de la que estamos observando en Argentina. Hablamos en un momento también de que los promotores de crecimiento vegetal, ¿no es cierto?, incluyendo como tales aquellos microorganismos que no tienen la función específica de la fijación simbiótica o mutualista de nitrógeno, sino que tienen acciones más variadas, como es el hecho de precisamente la secreción de sustancias
que favorecen el crecimiento de la planta, pero también otras como la fijación libre, la solubilización de fósforo o el biocontrol, bueno, nos traen beneficios que, complementarios, ¿no es cierto?, a lo que mencionábamos recién, que es de la fijación biológica de nitrógeno. En general, estos se desarrollan, los laboratorios en Argentina han hecho, digamos, un gran trabajo estudiando formulaciones que permiten la compatibilidad del Bray Rhizobium con cada uno de estos microorganismos, de modo, ¿no es cierto?, que podemos buscar en un mismo inoculante una mayor variedad de funciones. Esto mismo, ¿no es cierto?, esta multiplicidad de funciones también le da un valor agregado y una mayor estabilidad de la respuesta, ya que siempre hay algún proceso crítico que va a estar siendo optimizado, ¿no? Entonces, decíamos que géneros como bacterianos como Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus, también algunos hongos como el caso de Trichoderma, son componentes, digamos, de un uso creciente y de la creciente adopción en el cultivo de soja. También, digamos, eso nos va permitiendo de a poco ir ocupando el lugar de otros productos que son más agresivos para el ambiente, como es el caso, por ejemplo, de los fungicidas químicos. Si nosotros podemos llegar a utilizar unas pseudomonas o tricodermas, digamos, ¿no es cierto?, como biocontroladores, bueno, eso es mucho más amigable con el ambiente respecto de utilizar un producto, ¿no es cierto?, de síntesis química como para el control de patógenos. Estos entonces están teniendo un uso, una adopción creciente, ¿no es cierto?, de estos biofungicidas, tienen numerosas ventajas. Por un lado son más amigables, digamos, al resto de la microflora del suelo, porque cuando agregamos un fungicida de síntesis química, muchas veces controlamos los patógenos, pero también tenemos una acción deletérea sobre varios de estos microorganismos que nos interesan, inhibiendo procesos que son favorables para las plantas, por otro lado tenemos una cuestión muy concreta, que es cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos un fungicida químico, bueno, eso permite el establecimiento, el logro de una planta sana, pero una vez emergida es como que el efecto terminó. En cambio, aquel microorganismo que sirve como biocontrolador se establece en la rizósfera y no solamente permite una mejor implantación, sino que acompaña, ¿no es cierto?, con una acción de promoción de crecimiento a la planta durante todo su ciclo vital, permitiendo de ese modo, ¿no es cierto?, que incluso aumento de rendimiento como consecuencia no solo de la acción de biocontrol, sino también de numerosos efectos beneficiosos para el crecimiento de la planta. Por último, ¿no es cierto?, algún comentario respecto de una marca específica de inoculante que es de la empresa Green Quality. Nosotros algunos años atrás hemos hecho evaluaciones de desarrollo de este tipo de productos. Lo que vimos es que hay un foco muy puesto en lo que es la investigación y la calidad de los procesos productivos, logrando, ¿no es cierto?, un producto, digamos, un insumo de una altísima calidad, ¿no es cierto?, con un largo tiempo desde la fecha de elaboración a la fecha de vencimiento, y un recuento bacteriano en los inoculantes sobre las semillas y la productividad a campo que lo ubicaba dentro de los de mejor performance del mercado.